bronquiolitis. Ok, esta enfermedad es frecuente en la infancia y es la principal causa de ingreso hospitalario por infección del tracto respiratorio en los menores de 2 años. Se considera entonces bronquiolitis como el primer episodio de sibilancias en los menores de 2 años. Si se han dado cuenta, ya he mencionado 2 veces esta edad y es porque es muy importante. Si es un niño ya mayor, quiere decir que no encaja con el diagnóstico. Puede tener asma, sibilancias recurrentes u otro diagnóstico, pero es ajeno a la bronquiolitis. Esta es una infección que es difusa, aguda, bilateral, es decir, en ambos pulmones, y es de naturaleza infecciosa. Se expresa clínicamente por la obstrucción de las vías aéreas pequeñas como son los bronquiolos. Epidemiológicamente tenemos que ella afecta preferentemente a los niños menores de 1 año y su máxima incidencia es de los 3 a los 6 meses. Existe un ligero predominio en los niños. La causa más común es por el virus sincitial respiratorio de un 50 a un 75%. Hay que tener en cuenta que este virus tiene una tendencia estacional. En países que son tropicales o subtropicales va a ser epidémico en épocas de lluvia, por ejemplo los meses de mayo, abril, junio. En cambio, en los países hemisféricos va a ser epidémico en épocas de invierno y otoño. ¿Cómo se transmite este virus? Con partículas de saliva que estén contaminadas y por autoinoculación de material infectado proveniente de superficies. Su crecimiento parece estar limitado en el tracto respiratorio y los seres humanos constituyen la única fuente de infección. Bueno, un dato curioso es que el recién nacido adquiere pasivamente de la madre anticuerpos contra el virus sincitial respiratorio. Quiere decir que cuando él nace ya tiene anticuerpos contra este virus. Él va decreciendo gradualmente hasta los 6 meses. A partir de los 7 meses, cualquier título de anticuerpo detectado será el resultado de una infección natural. Se preguntarán quiénes se infectan por este virus. La respuesta es todos. A finales del primer año de vida, el 50% de los lactantes estarán infectados por el virus sincitial respiratorio. A los 5 años, el 95% de ellos, y para la edad adulta, el 100% de la población ya estuvo infectada con este virus. Las infecciones recurrentes son frecuentes, pero la severidad clínica va a ser mucho menor, ya que los lactantes, como estuvieron expuestos previamente, pues van a tener cierta inmunidad adquirida. La fisiopatogenia de esta entidad es súper interesante y nos explica muchísimas cosas que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, para nosotros hacer el diagnóstico, necesitamos que este paciente haya tenido un cuadro catarral previo y vamos a ver el por qué. Nosotros sabemos que la bronquiolitis es la infección del tracto respiratorio inferior, pero este empieza en el tracto respiratorio superior y se da por el contacto con las secreciones contaminadas de personas que están infectadas. El periodo de incubación va de 2 a 8 días aproximadamente. Después de la inoculación, ahora sí el virus se propaga hacia la vía aérea inferior a través de la mucosa y aquí se fusionan las células que están contaminadas y las que están sanas. Esto se traduce en masas gigantes de células con varios núcleos que también se le conoce como sincitio. Una vez el virus está dentro de la célula, va a empezar a replicarse causando inflamación, edema de la mucosa y submucosa, necrosis del epitelio y pérdida de la superficie ciliar. Sabemos que sin los cilios no va a haber el adecuado movimiento de esas secreciones para expulsarlas, entonces se va a producir una obstrucción, ya sea parcial o total, de los bronquiolos. Posterior a esto se produce la regeneración de ese epitelio, pero sin cilios, lo cual va a empeorar el cuadro, ya que de igual forma no va a haber movilización de esas secreciones. Se van a acumular y van a producir tapones de moco que van a terminar causando atelectasias. Simultáneamente hay infiltración de células proinflamatorias como linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, macrófagos a nivel peribronquial e intraepitelial que van a empeorar la obstrucción. Como si fuera poco, la obstrucción se empeora ya que a nivel del músculo liso que rodea los bronquiolos va a empezar a entrar más calcio y va a producirse broncoespasmo. Todo lo anterior lleva a un aumento en la resistencia de las vías aéreas de pequeño y mediano calibre, no solo a la entrada sino a la salida del aire, causando atrapamiento aéreo y secundario a eso un aumento en la capacidad residual funcional.
Los cambios anteriores pueden estar acompañados de lo siguiente. Como ya sabemos que no está entrando ni saliendo bien ese aire, puede haber una alteración de la relación ventilación-perfusión que va a causar hipoxemia. El tejido puede entrar en respiración anaerobia, teniendo acidosis láctica. Además de eso puede haber insuficiencia respiratoria aguda e incluso la muerte. La historia natural de la enfermedad va hacia la resolución de los signos y síntomas de esta. Por ejemplo, de 3 a 5 días dura para regenerarse ese tejido epitelial y aproximadamente 2 semanas los cilios. ¿Qué factores de riesgo tiene un niño para presentar bronquiolitis? Asistencia a guarderías. Si el niño está contaminado y todo se puede infectar, digamos, las superficies, el otro niño lo coge y así se va a propagar. Presencia de hermanos mayores que comparten habitación, bajo peso al nacer, padres que fuman, nivel socioeconómico bajo, entre otras. Y también existen factores predisponentes como lo son ciertas enfermedades, ya sean neurológicas, problemas cardíacos, enfermedades congénitas, entre otras. Como ya dijimos anteriormente, la fisiopatogenia nos explica por qué el niño antes presenta un cuadro catarral que está dado por rinorrea hialina, tos seca de los primeros 3 a 5 días, sibilancias, crépitos, dificultades respiratorias en varios grados e incluso desaturación. Tener en cuenta de que hay niños que debutan no con sibilancias sino con apneas. La madre llega a la consulta y literalmente dice que el bebé se había quedado sin aire. Esto se presenta principalmente en lactantes menores de 6 meses, en niños que nacieron con bajo peso y en prematuros. El diagnóstico se hace con la clínica, es netamente clínico. Nosotros no vamos a usar ayudas diagnósticas a menos que sea una bronquiolitis atípica o que los signos no estén claros. Pero si el niño presenta, por ejemplo, el primer episodio agudo de sibilancias y es menor de 2 años de edad, además de eso tuvo un pródromo catarral y tiene disnea expiratoria, entonces estamos ante un cuadro de bronquiolitis. Se emplea mucho la escala de Wood-Downs para el diagnóstico y también la escala de Toll. Esto va ya en la preferencia de cada quien. ¿Qué evaluamos, por ejemplo, en la escala de Wood-Downs? Si el niño tiene sibilancia, si tiene cianosis, tirajes, cómo está esa frecuencia respiratoria. Dependiendo entonces del puntaje que nos arroje, si vamos encontrando que el niño, por ejemplo, tiene taquipnea mayor de 50, si tiene tirajes subcostales, entonces uno va sacando un puntaje y esto es muy útil para el tratamiento, para ver si vamos a hospitalizar o no este paciente. ¿Qué niños vamos a hospitalizar? Si el niño tiene taquipnea marcada para su edad, se hospitaliza. Aquel niño que presente dificultad respiratoria evidenciada ya sea por tirajes, por cianosis, por aleteo nasal. Si el niño es menor de 6 meses y está rechazando la vía oral ya sea de forma parcial o total. Si está deshidratado o si ya tiene una historia de apnea. Si es menor de 3 meses se hospitaliza. Si el niño tiene un nivel socioeconómico bajo, hay que hospitalizarlo porque seguramente en casa no van a seguir con el tratamiento adecuado. ¿Cuáles son los criterios para el ingreso a la unidad de cuidados intensivos pediátricos? Si el niño presenta bradicardia, si el niño presenta una presión arterial de dióxido de carbono mayor de 65 milímetros de mercurio, si tiene apneas con bradicardia y o cianosis, o si está saturando menos del 90%, por ejemplo, ese niño tiene que ir a UCI. Aproximadamente del 8 al 15% de los pacientes que presentan esta entidad requieren el ingreso a UCI. Aquí tenemos un algoritmo para el manejo de este paciente, en el que lo vamos a clasificar si tiene factores de riesgo o si no presenta factores de riesgo. Si no presenta factores de riesgo, un puntaje en la escala de Wood-Downs menor de 3, este niño, ¿qué vamos a hacer? Debemos hacerle lavados nasales para ayudar a evacuar esas secreciones que están ahí. Se hacen con suero fisiológico. Si el niño tiene fiebre, hay que ponerle un antipirético. Es muy importante hidratar a estos pacientes porque esto va a ayudar a evacuar ese moco. Y darle las recomendaciones a los padres. El niño, por ejemplo, vamos a dejar en observación aquel que presenta un puntaje en la escala de 4 a 6. Y a esos niños se le pueden hacer inhalaciones o nebulizaciones con salbutamol. Se hace cada 20 minutos por 3 veces. Si vemos que el niño mejora, pues lo mandamos a la casa con las recomendaciones anteriores. Y si el niño no mejora, hay que hospitalizarlo. Aquel otro paciente se hospitaliza, aquel que en la escala presenta un puntaje mayor de 6 o que presenta cualquier factor de riesgo. ¿Qué hay que hacer con estos niños? Ponerles oxígeno, antipiréticos a necesidad. El objetivo en estos pacientes es la normohidratación y muy importante hacer las nebulizaciones o las inhalaciones con el salbutamol. Y esto es todo. Espero que les haya gustado. Saludos.